Bueno, hay asuntos, por ejemplo, en Suecia hablar del suicidio es casi un sinónimo, porque Suecia desde siempre, en general los países nórdicos, han tenido una tasa muy alta de suicidios, que en parte lo adjudican a la falta de luz, pero curiosamente eso en Laponia no se produce, Claro. otros a la sociedad, otros a distintas causas, a muchas razones, no siempre claras, etcétera. Pero en cambio, en muchos otros sitios, el suicidio es casi una enfermedad vergonzosa. Es un acto que no se confiesa y se habla de accidentes cuando ha habido suicidios y se entera mucha gente de que ha tenido un suicida en la familia cuando se va al testamento, se impugna y entonces los médicos tienen que informar, pero en general el suicidio es algo que en la civilización mediterránea no está asumido como lo que es una de las principales causas de muerte del ser humano en general, pero también en los países mediterráneos, no solo en los nórdicos. Totalmente. Yo creo que pasamos de la época antigua en la que para los romanos el suicidio era un acto honroso. Honroso. Muy Siempre que se honroso. taparan la cara para Sí, que sí. no vieran los visajes últimos. Sí, o por ejemplo en los japoneses, con el También. maravilloso El harakiri, seppuku, exactamente, sí, que se sí. matan ellos mismos y es como un acto heroico. Y hemos pasado, pues bueno, a lo que tú dices, Federico, que si alguien se suicida, esto no ha pasado. Ahora, si alguien tiene cáncer, sí. Y yo creo que no deberíamos Depende, si alguien tiene cáncer de mama, pero si es cáncer de próstata, no. Es decir, Ah, bueno, también hay también es cierto. tabúes Es en verdad, eso. es verdad, es El verdad, es verdad. cáncer Sí, 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 no todos los cánceres, femenino cierto. ya, digamos, Sí, está asumido y sí, por lo tanto es verdad. todas las revisiones anuales, etcétera, ya, pero con los hombres no, ¿eh? Con el Claro, cáncer de próstata, que es la primera de las razones de muerte claro, en los hombres, no hay manera. Con las mujeres se tardó, es verdad. pero con los hombres Sí, es pero que ojo, no hay que también como el manera. de útero, también la gente se queda callada. El de mama es como que es más También, digno, más estético bueno, no, que decirlo, estamos más pero el de... acostumbrados, Sí, quizá. quizá también, Federico. Pero lo que es bueno es, a mí me gusta mucho, cuando he estado indagando sobre este tema, ¿no? Que la verdad te impacta, pero claro, estamos en crisis económica y lo primero que uno piensa es, ¿esto estará afectando a las personas a la hora de quitarse la vida, a la hora de tomar decisiones pues con el tema de los desahucios, con todo esto? Pues sí, pues sí. Bueno, Hay un espero que no estudio. sea como la que dijeron del que se había suicidado por el desahucio y era mentira. No había ningún desahucio, era un problema de deudas de juego y desde luego tenía dinero. Que es que en los medios Ya, bueno, mentimos ojo en que una de los... las causas también de suicidio es los medios de comunicación. Eso no me Están extraña. afectando muchísimo también a tomar decisiones en las personas por culpa de lo que se dice y cómo Y se por dice. Y por informaciones que información. además están tergiversadas, manipuladas, digamos, escandalosamente hinchadas. Pero lo que sí es cierto, Federico, es que, bueno, hay personas que en un momento determinado viven este shock, porque es un shock traumático, y que de repente, a mí me encantó mucho la frase que tienen en su página web, estoy hablando de la Asociación de Supervivientes, se llama así, que la crearon en el 2012, y dice, ¿de verdad vale la pena hablar de esto? ¿Vale la pena? Pues es la pura verdad. Y yo creo que sería bueno hablar con alguien bueno, que realmente lo ha sufrido, que ha tenido la valentía de asociarse con una serie de personas pues, para poder hablar, para poder desahogarse y que nos contase un poco cómo se vive el tema, cómo asumes que alguien querido, alguien que has tenido a tu lado y que no has tenido a lo mejor atisbo ninguno de que se hubiese querido quitar la vida, de repente pues un día lo hace. Cecilia Borrás, buenos Cecilia, días, no muy sé si buenos estabas por días. ahí. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Bueno, cuéntanos cómo ha sido tu caso en la medida de lo posible y yo una inquietud que tengo, una pregunta. ¿También hay supervivientes suicidas? Es decir, gente Ujú. que se ha suicidado por la razón que sea o no lo ha llevado a término, lo han salvado unos familiares, unos médicos, etcétera, y que luego, pues para profundizar incluso en la razón que le llevó a dar ese paso, que siempre es bastante compleja, Compleja. necesita hablar con más gente. Además de familiares de suicidas, hay suicidas que han sobrevivido a esta tentativa. Eh, sí, a ver, en nuestra asociación, en principio, está, de hecho, su principal actuación está sobre las
los familiares, las personas que desgraciadamente han perdido a una persona por suicidio. Ajá. Y sí que es cierto que esto que comentas último, en cuanto que la asociación es conocida a personas que han hecho intentos de autolisis o han llevado a cabo un acto de suicidio y afortunadamente pues han podido sobrevivir a él, se han acercado a nosotros porque tienen una necesidad de compartir, de hablar de lo que sienten, ¿no? Nosotros somos una asociación que solamente hace un poquito más de un año que estamos en funcionamiento y de momento no podemos atender tanta demanda que estamos teniendo porque nos hemos de fijar en un objetivo concreto que son los supervivientes, los familiares que hemos sufrido la pérdida y quizás con el tiempo y con el crecimiento de la asociación podamos también dar un espacio para todas estas personas que han hecho un intento que afortunadamente han podido sobrevivir y que necesiten igualmente explicar su caso o poder compartir su experiencia, su experiencia con otras personas. De hecho, en Estados Unidos las asociaciones como la nuestra que llevan más años de camino hay una diferenciación para que cada uno pueda encontrar su lugar y pueda de espacio para poder compartir y hablar. ¿Cómo se asume un shock de estas características? Hablabas conmigo por teléfono hace unos días, Cecilia, sí. y hacías una comparativa de una persona que vive al lado de alguien que se suicida y me decías que era como una bomba, no me acuerdo exactamente. Sí. A ver, vivir una muerte por suicidio de una persona muy cercana y más si es un familiar, un padre, un hijo, un hermano, supone un shock traumático muy importante. Los especialistas han llegado a hacer una equivalencia que el estrés vivido cuando se sabe esta noticia, cuando se vive una situación similar, es un estrés equiparable a un estrés que puede suponer vivir un conflicto bélico, incluso haber vivido en un campo de concentración. Es decir, es un shock traumático porque es una muerte totalmente inesperada y porque a la vez que estás viviendo esa muerte totalmente inesperada, te estás planteando desde el primer segundo el porqué de esta muerte. Claro. Y con ese porqué es el convivir con la pregunta eterna o supuestamente qué influencia he podido tener yo en ¿Cuál la es tu decisión culpa, de esa no? persona. Claro. Y eso es terriblemente agotador psicológicamente para las personas que sobrevivimos. Bueno, Gloria Mateu es doctora, es psicóloga, psicoterapeuta en un departamento de la Generalidad y ahí estaba viendo las cifras, unos 3.000 suicidas al año en España, pero las cifras no se actualizan. Y yo no sé, Gloria, muy buenos días. Buenos días. Cuando llega un paciente o encontráis una situación, estoy pensando también en suicidios juveniles, en cuyo caso ya la culpa de los padres se multiplica por 1000, etcétera. ¿Cuál es el principal problema? El encontrar por qué ha sido o en tratar de desculpabilizar a una persona para que no sigan el camino del que ya se ha suicidado, porque imagino que en padres jóvenes, por ejemplo, de un escolar que se suicida, bueno, imagino que eso ya no es una bomba, eso es un bombardeo. Sí, yo definiría esta bomba, que me parece una buena metáfora, como una fragmentación de lo que los psicólogos llamamos el yo, lo que funciona normalmente en nuestra persona. Es una fragmentación en 1000 pedazos. Entonces, volver a integrar todas estas partes implica un trabajo de elaboración muy lento y doloroso, y a veces muy difícil de reparar, porque es difícil de olvidar, es realmente un hecho traumático. Quería aclarar, no es que en los países nórdicos hubiera más incidencia de suicidio, pero llevan un registro más detallado y más curoso, claro. Mientras que en los países como en el sur de Europa, antes de determinar que ha sido un acto de suicidio, se necesitan muchas pruebas y documentos redactadas por los jueces que muchas veces no llegan a hacerse. No, y es cierto, Gloria, porque a nosotros nos ha costado, tanto a Isabel a mí, ¿verdad?, el encontrar estadísticas de estos años. Es complicadísimo, es como que esto no existe, ¿eh? Porcentajes puedes encontrar, pero vamos, un dato coherente es imposible. Gloria, una cosa, aparte del hecho cultural,
bueno, pues de que hay sociedades que asumen más y otras menos. Hay también un factor, digamos, legal y económico, que cuando se produce una muerte, que normalmente hay, salvo que sea menor, pero hay un problema de herencia de hijos, de marido, de esposa, a veces de padres, etcétera. ¿Esto influye en esa especie de morosidad que hay en la legalidad española? Supongo que no será muy distinta de la italiana, por ejemplo. Sí, me temo que esta pregunta no la puedo contestar, que correspondería más bien a un abogado. Lo que sí que podría decir es que en Sant Pere Claver, Fundación Sanitaria, como en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, está muy presente los trabajos de prevención, que nosotros en Sant Pere Claver los detectamos ya en los programas de psicosis incipiente. Claro. La idea de suicidio está, bueno, todos alguna vez en nuestra vida ha pasado por nuestras mentes, en mayor o menor intensidad. Entonces, trabajar ya desde la escuela, sin que sea objeto de tabú, porque no hay más de 6 personas lejanas a nosotras que hayan sufrido un caso o hayan oído hablar de suicidio. Está muy dicho el tema de Werther y de Goethe, que cuando se publicó el libro pues desencadenó una serie de suicidios en cadena. Esto también a veces es un mito. Hoy en día también se están cubriendo muchos de los suicidios que se están produciendo, y es verdad que entre los jóvenes ha aumentado considerablemente. Los trabajos de prevención en las escuelas, en los institutos, en la aparición de la adolescencia, por ejemplo, en un instituto, hace poco, en un intervalo de 2 meses, se suicidaron 2 chicos. Entonces se tuvo que hacer una intervención grupal para dar espacio a los grupos clase, espacio para poder digerir esta pérdida, porque los niños se aíslan y no lo quieren hablar ni con sus padres, porque justamente en la adolescencia es un momento donde estas ideas aparecen con más frecuencia, y también está el pensamiento mágico de que lo voy a probar y no me va a pasar nada. ¿Y existe genéticamente una predisposición a ser suicida? Yo sí he leído artículos que lo afirman. Yo no lo sabría decir. En mi experiencia, lo que sí que existe es la querencia dentro de la familia. He visto pacientes que sus padres se habían suicidado y que ellos tienen ideación suicida, pero con una terapia de sensibilización y de conocimiento personal, elaborando sobre todo estos duelos a veces difíciles de elaborar y irreparables, hemos podido evitar que el paciente se quede instalado en la ideación suicida, claro, y podamos despertar los aspectos sanos de la persona. Porque en realidad el suicidio es un homicidio de las partes que nos desagradan de nosotros. Gloria, ¿y realmente el suicida es un paciente? O sea, No normalmente pienso, porque dicen, bueno, perro ladrador es poco mordedor. ¿Esto es cierto o no es cierto? Esto también es un mito, Los que siempre avisan que se van a suicidar no se suicidan, es un mito. Hay familias que no han leído nunca ni una señal de que el miembro de la familia se va a suicidar. Lo que sí que es verdad, que en las escuelas pasa mucho, que hay un tipo de niños caracteriales negativos de los que se sabe muy poco porque molestan poco y se avisa poco a los psicólogos, que tienen una actividad mental muy importante, con mucha fragilidad, y que son de alto riesgo porque se desconoce qué piensan. Muchas veces tienen una recepción de la afectividad de los otros deteriorada, pero no necesariamente el que se suicida tiene que ser un enfermo mental. Pero sí, Federico. No, oye, una cuestión. Antes citaba a la señora Mateu un hecho, y es que los chicos, las personas que tienen ya principios psicóticos, una propensión psicótica, a veces ahí sí que se puede establecer digamos, una herencia, pero sobre todo que ya se advierte en principios, como ha hecho, y yo creo que es exactamente así. El suicidio es el homicidio de uno mismo, a veces para culpar a otros, en el caso de muchos adolescentes. En el caso del consumo de drogas en los jóvenes,
esa disociación, esos principios o elementos psicóticos que de alguna manera están en toda la personalidad. Los neurosis, Enajenan, por claro. supuesto, no llegan a la psicosis, pero digamos comportamientos psicóticos de disociación de personalidad, de querer ser otro que no se acepta a sí mismo, Totalmente. de destruir el propio yo, etcétera. Eso se da, es decir, comportamientos, por ejemplo, en la frecuentación ahora bastante generalizada de drogas, esto se traduce igual que sucede en estas personalidades, digamos, más autistas, por ejemplo, más reconcentradas. En el caso de la persona muy extrovertida, pero que vive al límite, que si la coca, que si el Sí, alcohol, como Kurt etcétera, Cobain, que se también suicidaron. eso lleva al suicidio. Sí, hay estudios que lo demuestran y en Sant Pere Claver es una cosa de las que podemos observar. Las primeras consultas en salud mental en jóvenes muchas veces vienen provocadas por el consumo de cannabis. Hay artículos que demuestran que el consumo de cannabis puede abrir una grieta en la personalidad, en el yo, y producir una fragmentación si no se trata a tiempo. Entonces, Sí, ha es habido muchos importante. personajes, ¿no? En la historia, Jim Morrison, Jimi Sí, Hendrix, pero Sí, toda esta gente pero al final, dice, ¿no? Por la droga. me choca que la doctora además haga hincapié en Sí. lo que algunos creen que es medicinal. La marihuana, el cáñamo, bueno, es Sí, porque medicinal relaja. o no, claro, porque depende, ¿no? No, seguro que tiene un efecto medicinal y seguro que puede ser prescrito en situaciones muy concretas. Pero lo que sí médicas. que demuestran los estudios es que en la edad adolescente, donde el adolescente tiene una tendencia a la actuación, muchas veces el uso del cannabis crea una fractura, una fragmentación en el yo que se está organizando y entonces aparecen una serie de fantasías, miedos y temores que pueden llegar a ansiedades paranoides. Y con esto, pues, quedarse aislado en casa, no querer salir, o al contrario, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los trastornos límites de personalidad que tienen una alta incidencia en la actuación, pueden atentar o jugar con el suicidio como una manera, primero, de llamar la atención, pero con otro segundo objetivo que es desafiar la muerte. Yo no me voy a morir, en los institutos lo hemos visto mucho, yo voy con la moto pero nunca me va a pasar nada, ¿no? El último chico que tuve que me comentaba esto murió al día siguiente con la moto. Uf. Otro chico tomando cocaína tuvo alucinaciones visuales. Eso no se computa como suicidio, además. Exactamente. Claro. Sí, Exactamente. hay muchos suicidios que no se computan como suicidio, por eso digo que los países del norte son más cuidadosos al registrar los casos de suicidio, mientras que los países del sur de Europa uno es mucho más reservado a la hora de determinar los casos Claro. de suicidio. Bueno, lo que está claro es que hay un sufrimiento emocional cuando alguien Ujú. actúa de esta manera. Y que hay que asociarse. Exactamente, y hay que asociarse, tú lo has dicho, Federico, y yo creo que es el momento bueno para recordar, Cecilia Borrás, esta asociación de supervivientes en la que me comentabas que hasta de Madrid os están llamando, que estáis en Barcelona. Sí. ¿Qué dirección tenéis o qué teléfono para que esas personas que en estos momentos pues se encuentran en un momento, pues eso, perdidas porque han vivido un suicidio, o alguien que a lo mejor incluso quiere suicidarse y tiene ganas de hablar y evitar a lo mejor pues una penalidad? Sí, nosotros en la asociación lo que ofrecemos entrevistas de acogida, en cuanto que las personas a veces es muy difícil poder compartir los sentimientos, las emociones o lo que han vivido, y encuentra con otros supervivientes esta confianza y este espacio de ¿Y a respeto. dónde se pueden dirigir, Cecilia? Mira, Así ya en nuestra escuetamente. página web encontrarán en contacto los teléfonos, en un móvil, el 662 Ujú, 545 ujú, 199, vale. y si no, a veces estamos colapsados, entonces ¿Y la es más página fácil. web es Es www? Després del suïcidi Ah, está en catalán, vale. Después catalán. del suicidio. .org. Vale, muy bien. Bueno, aquí en Bueno, Libertad Si se pone- Digital estarán los datos. O Sí, sea, si se pone DSAS, sale lo primero en Google ya. DSAS, fenomenal. De SAS ya sale lo primero. Muchísimas gracias, Cecilia, de A verdad. bueno, vosotros. muchas Gloria gracias, también. Un doctora saludo. Mateu, Gracias a gracias ustedes. a Cecilia Borrás, y desde luego todo lo que se haga es poco, porque lo de la bomba la de no, no. fragmentación Sí, sí. en el yo y en los yos En los o dos yoes adyacentes. de alrededor. Sí.
Es lo peor. Vamos a hacer una pausa y vamos con Clara Villalón, algo más nutritivo, una receta muy de época, los calçots. Los calçots.